Por favor, humanos, llévenme con ustedes. Por favor. Ganó a una chica alienígena en una arena de combate, pero se negó a poseerla. Ahí empezó la guerra. Él no pidió la guerra. Solo quería desaparecer en el cañón. Pero cuando le propusieron un desafío, no falló ni una sola vez. Y cuando se trató de la chica alienígena, no falló. Ahora, perseguido por forajidos, atormentado por el pasado y unido a una chica a la que nadie quiso salvar, dará su última bala para proteger lo único por lo que vale la pena vivir. Si crees que el amor puede sobrevivir incluso al borde de la extinción, no te limites a ver o sentir esta historia hasta el último segundo. Sumérgete. Suscríbete para más historias de amor entre humanos y alienígenas que rompen las estrellas y sanan el alma. Las lunas de Cerit 9 colgaban como dientes rotos en un cielo rojo óxido. La colonia minera era un caos sin ley, un puesto de avanzada olvidado a la deriva cerca del borde de la hemorragia de Orión. Cargueros venían aquí a morir. También hombres con demasiados remordimientos y sin otro lugar a dónde ir. Amnest Beck Trener bajó de su lanzadera con arena en las botas y la mirada perdida. El lugar apestaba a óxido, aceite y el sudor de seres desesperados, humanos y de otra índole. Los letreros de neón parpadeaban con letras entrecortadas. Combustible, armas, carne. Todo estaba en venta. Todo tenía un precio, o él no estaba allí para comprar. Ni siquiera sabía por qué estaba allí. Beck había ostentado el rango de soldado durante las guerras de la coalición, pero las medallas ya no significaban nada. Llevaba una pistola de pulsos bajo la chaqueta y una cicatriz que le recorría la clavícula como una marca invisible. Desde el alto el fuego, había estado a la deriva, buscando algo de tranquilidad. Paz, tal vez perdón, tal vez. No encontró ninguna de las dos en Cerit 9. Solo quería combustible, tal vez algo de comer, y una noche sin ver a nadie sangrando frente a él. Pero el destino tenía otros planes. Al pasar por el pasillo inferior del mercado, oyó a la multitud antes de verla. Vítores. Risas. De esas feas, las que no nacen de la alegría, sino del espectáculo. Por la emoción del dolor ajeno. Beck se detuvo a la sombra de una cargadora de graneles fuera de servicio. El sonido removió algo en su interior, algo que odiaba. Curiosidad. Se acercó sigilosamente. La arena de combate era un foso excavado en metal de una vieja mina, iluminado por reflectores rojos y coronado por un círculo de espectadores que gritaban unos a otros. La plataforma en el centro era tosca, un escenario reforzado rodeado de escudos magnéticos y soportes para armas. Pero Beck no miró la tecnología. La miró a ella. Estaba de pie en el centro de la arena, inmóvil, sin oponer resistencia, simplemente descalza, con los hombros hacia atrás, la piel de un lila pálido bajo las luces. Su largo cabello blanco plateado le caía enredado sobre los hombros y los ojos. Sus ojos eran oscuros, vacíos y extrañamente tranquilos. Un híbrido alienígena, tal vez Partilari, tal vez modificado. Ya nadie lo sabía. Tenía los brazos atados al frente con esposas estáticas. Una etiqueta parpadeaba en su muñeca. Lote 739B, trofeo de combate sin reclamar. Beck sintió como su pulso se aceleraba lentamente. Junto a ella, el organizador del espectáculo se pavoneaba como un hombre que se creía intocable. Cabeza rapada, voz ronca como grava mojada en whisky. Alzó un revólver de plasma y apuntó a 3 drones que aparecieron parpadeando sobre el foso. 3 disparos, ladró el organizador. 3 drones. Dalza todos y el trofeo es tuyo. El público rugió. La chica no se movió. Beck casi se dio la vuelta, casi siguió caminando, pero algo en su porte. No suplicaba, no lloraba, solo soportaba. Le recordó las peores cosas que había visto en la guerra. Los prisioneros, los supervivientes, los que se rindieron esperando que alguien la detuviera. Apretó la mandíbula. Un mercader borracho falló el primer disparo. Otro lo intentó,
Rozó un dron y maldijo cuando el sistema se negó a darle el premio. Beck dio un paso al frente. La multitud se apartó mientras bajaba las escaleras metálicas hacia el foso. El organizador sonrió, suponiendo que otro incauto había venido a jugar. ¡Ah! Gritó. Una nueva contendiente. Pareces firme. Militar. Beck no respondió. Dejó caer 2 créditos platinos sobre la mesa junto al estante de carga. El productor le entregó un revólver barato, modificado y claramente desequilibrado. Beck revisó la recámara, lo giró una vez y lo levantó sin miramientos. El primer dron explotó en un abrir y cerrar de ojos. El segundo no tuvo tiempo de esquivarlo. El tercero se mantuvo suspendido en el aire, temblando, y luego se desvaneció en un destello de luz azul y estática. Silencio. Hasta el alienígena más borracho dejó de hablar. El productor tragó saliva, con una sonrisa que se crispó. Vaya. Beck bajó el arma, se la devolvió y habló por primera vez. Suéltala. El hombre vaciló. Claro, claro. Ahora es tuya. No es mía, dijo Beck con frialdad. Es una persona, no un trofeo. Fue entonces cuando el ambiente cambió. La multitud murmuró. Algunos se burlaron. Unos pocos se apartaron de la barandilla. El productor entrecerró los ojos. ¿Rechazas tu victoria? Beck se acercó, agachado y amenazante. La reclamo, pero no como mi propiedad. Detrás de ellos, la chica ni se inmutó. Pero algo cambió en su postura. Su respiración se alteró. Él la giró. Ella inclinó la cabeza ligeramente, lo justo para mirar a Beck de reojo. El productor dudó un instante y luego agitó la mano. Las esposas se desactivaron. La chica se tambaleó apenas, recuperando el equilibrio antes de caer. Beck no se acercó a ella. No le ofreció la mano. Simplemente se giró hacia ella y le dijo, «Puedes venir conmigo o irte. En cualquier caso, no te quedas aquí». Ella lo miró fijamente. Una pausa larga, 2, luego asintió levemente, casi imperceptible, y dio un paso adelante. Salieron juntos del foso. La multitud se apartó en un silencio gélido. Algunos reían, otros observaban. Y en algún lugar entre las sombras, 2 hombres intercambiaron miradas y comenzaron a seguirlos. Las gradas superiores de Cerit 9 estaban más silenciosas, no porque fueran seguras, sino porque los depredadores de allí no gritaban. Observaban en silencio. Beck condujo a la chica por un pasillo trasero iluminado por luces rotas y rejillas de ventilación parpadeantes. Sus pies descalzos apenas hacían ruido, pero él podía oír su respiración entrecortada y desigual, ya no por miedo, sino por confusión. Ella no entendía porque no estaba encadenada. Él mantuvo un paso lento, sin mirar atrás. Su abrigo se balanceaba con cada paso, una mano cerca del cinturón, donde su arma corta descansaba justo debajo de la tela. Los viejos instintos despertaban. No miedo, no agresión, solo la fría alerta de un hombre que había visto demasiado como para volver a relajarse por completo. Cuando llegaron a una puerta oxidada con el letrero del sector de almacenamiento G17, él introdujo un código en el panel. La puerta hizo clic. «Alquilé esta habitación antes», dijo en voz baja. «Solo por una noche. Nadie más tiene acceso». Ella no dijo nada, pero él vio cómo su cuerpo se movía ligeramente, preparándose para actuar si era necesario. Él no abrió la puerta. En cambio, se hizo a un lado e hizo un gesto. «Tú primero», dijo. «Así, ves todo antes de que entre». Ella vaciló. Sus ojos se dirigieron a los rincones del pasillo, a las sombras que había detrás, y luego volvieron a la puerta. La sospecha se reflejaba en su postura, no agresiva, sino ganada con esfuerzo. Luego pasó junto a él. La habitación era pequeña. Suelo de metal, una cama plegable, un calefactor portátil, una jarra de agua sobre la mesa de madera, sin ventanas, sin vigilancia. Escudriñó cada centímetro. Beck esperó en la puerta.
Cuando finalmente se giró hacia él y asintió levemente, entró despacio, con paso deliberado, manteniendo las manos a la vista. «Me quedaré cerca de la puerta», dijo. «Tú quédate en la cama». Seguía sin obtener respuesta. Dejó la jarra de agua, se quitó la chaqueta y la enrolló como almohada. Luego se sentó con las piernas cruzadas contra la pared, con la mirada al frente, sin mirarla directamente. Ella lo observó. No como se observa una amenaza, sino como se observa un enigma. «No sé qué nombre te dieron», dijo. «Pero deberías decirme cómo quieres que te llame». La garganta de la chica se contrajo por un instante antes de que respondiera en un inglés entrecortado. «Gracias». Era como oír una voz humana tras un grueso cristal, distante pero real. Beck asintió. «Soy Beck». Taz se sentó en el borde de la cama, abrazando sus rodillas. Su vestido, si es que aún podía llamarse así, estaba rasgado por los lados, y los puños electrostáticos le habían dejado tenues quemaduras moradas en las muñecas. Se arropó con la áspera manta. Entonces su voz volvió a oírse, baja, incrédula. «¿Por qué?» Beck levantó la vista. «¿Por qué?» «¿Qué? ¿Por qué no tocar?», preguntó, mirándolo fijamente. «¿Por qué no reclamar?». Él no sonrió. Ni siquiera parpadeó. «He pasado demasiado tiempo con hombres que toman lo que quieren», dijo secamente. «Yo no soy uno de ellos, y tú no eres algo que se pueda reclamar». Ta bajó la cabeza. Apretó la manta con fuerza. Parpadeó rápidamente y luego desvió la mirada hacia un rincón de la habitación, como si la sombra allí guardaba algún recuerdo más seguro. Él no preguntó nada más. Durante un largo rato, solo se oyó el leve zumbido de la ventilación. Entonces Beck se puso de pie, se acercó a la mesa de madera y abrió una ración termosellada. Vertió la mitad en un cuenco de metal, añadió agua tibia de su termo y removió. Se acercó y lo dejó en el borde de la cama. «Come», dijo. «Lo necesitas». Ella miró fijamente el cuenco. Él volvió a su sitio junto a la puerta y se sentó de nuevo. Solo cuando él no la miraba, ella lo cogía. Comía despacio, como quien suele dejar la comida a medias. Cuando terminó, dejó el cuenco con cuidado y lo miró de nuevo. «Soldado. Una vez», dijo él. «Hace mucho tiempo. ¿Mataste a muchos?». Asintió una vez. «Demasiados». Ta bajó la cabeza de nuevo. «No eres como ellos». Beck arqueó una ceja. «¿Cuáles?». Ella lo miró y su voz se quebró por primera vez. «Los que ganan. Los que sonríen». No habló porque lo entendió. Se refería a los que sonrieron al llevársela. Los que trataban la supervivencia como un deporte y lo llamaban misericordia cuando no la golpeaban. Los que creían que la bondad tenía un precio. Pero Beck no tenía nada que demostrar. Simplemente apoyó la cabeza contra la pared y dijo, «No me debes nada». Después de eso, Tía se recostó. No del todo, solo lo suficiente para apoyar la cabeza en el borde de la camilla, con la espalda aún tensa y las piernas encogidas. La manta la envolvía como una armadura. Beck no apartaba la vista de la puerta y, por primera vez en semanas, no sintió ganas de huir. No dormía mucho. Ella tampoco. Cada ruido en el pasillo, pasos, golpes metálicos, el siseo de una tubería de vapor, la hacía estremecerse levemente. Beck lo notaba cada vez, pero no decía nada. Simplemente respiraba despacio, con calma. Cerca de la 4:15, se incorporó. Él no se movió. Se puso de pie, dudó un instante, luego cruzó la habitación y cogió la jarra de agua. Le temblaban los dedos. Se sirvió un poco de agua y bebió. Luego, lentamente, caminó hacia él. No demasiado cerca, solo lo suficiente. No habló, solo lo miró y luego señaló hacia arriba. «Hombres», susurró. «Síganme». Beck se levantó en silencio y pasó junto a ella hasta la puerta. La entreabrió. Al fondo del pasillo, dos sombras se movían. Con aire despreocupado, pero observando.
Los mismos de la arena. Nos vieron salir, murmuró. Ella se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. ¿Vendrán?, preguntó. Beck la miró. Ahora no. No mientras estemos dentro, sino cuando salgamos. Quizá. Ta bajó la cabeza. Siempre vienen. Su voz se suavizó. Déjalos. Ella parpadeó. Beck abrió el armario lateral cerca de la entrada y sacó un segundo revólver, el suyo, y comprobó la carga. No estaba presumiendo. No quería asustarla, pero quería que viera algo. No estaba fanfarroneando. Si esos hombres intentaban algo, se arrepentirían. Antes del amanecer, Beck recogió sus cosas. Cuando ella despertó, él ya llevaba la pequeña mochila colgada al hombro. Nos vamos, dijo. Tengo un vehículo anfibio atracado 3 pisos más abajo. Ta se puso rígida. Entrégame a alguien. No, dijo él, pero no podemos quedarnos aquí. Conozco un lugar lejos de aquí. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. ¿Me llevas contigo? Beck hizo una pausa y asintió una vez. Si quieres. Ella no respondió. Pero cuando él abrió la puerta, ella lo siguió. Y al adentrarse en la escalera de caracol que descendía a los niveles de servicio, ella se acercó. Seguía sin tocarse, seguía sin confiar. Pero no quería quedarse atrás. Y eso bastaba. Los muelles industriales de Serit 9 gemían bajo el peso de demasiadas naves y muy pocas normas. Los transportadores de carga siseaban sobre raíles magnéticos, dejando caer cajas con códigos medio borrados. El aire olía a fugas de refrigerante y óxido sintético con toques de algo más antiguo, amargo, como sangre olvidada. Beck guió a Ta entre las sombras como lo había hecho cientos de veces. Se movía con determinación, pero sin prisas. La chica se mantenía cerca, no por confianza. Todavía no, sino porque sabía lo rápido que una distancia indebida podía llevar a ser secuestrada. No dejaba de mirar hacia atrás. Él lo notaba siempre. Llegaron al muelle 92B, una cámara a media luz donde los pilotos chatarreros repostaban antes de abandonar sus naves averiadas en los desguaces. Su vehículo oruga del desierto, como una vieja bestia, yacía en un rincón. Laterales de metal remendado, la cabina con el cristal agrietado y polvo congelado en el chasis. No era rápido, pero podía cruzar 200 kilómetros de páramo sin hacer ruido. Beck abrió la escotilla. «¿Qué suba primero?» «Sí», dijo Tai, deteniéndose al borde de la rampa. Sus dedos rozaron el metal dentado mientras miraba dentro. Sin jaulas, sin cadenas. Solo 2 asientos, un tanque de agua y equipo sujeto a las paredes. Lo miró. «¿A dónde vas?» «Puesto de avanzada en los cañones», preguntó él. «A la vieja ruta de los contrabandistas. Sin patrullas, sin tablones de recompensas, solo polvo en silencio». «¿Por qué me llevas, Beck?», preguntó ella, sin inmutarse. «Porque vendrán a por ti», dijo. «Y prefiero estar entre ellos y tú cuando lo hagan». Tai entró. Viajaron en silencio a través del valle del cráter. El motor del vehículo era suave y constante, el sonido de una máquina que no necesitaba rugir para ser seria. Afuera, el desierto se extendía sobre llanuras de polvo anaranjado bajo un cielo descolorido. A lo lejos, torres de roca quebrada se alzaban como monumentos olvidados. El viento soplaba bajo, arrastrando arena lo suficientemente afilada como para desgarrar la piel. Ta miraba por la ventanilla, con los brazos rodeando sus rodillas. No había pedido esto. No lo había pedido a él. No había pedido ser rescatada, ni seguida, ni cuidada. Pero estaba allí y no sabía qué significaba eso. Beck conducía en silencio. No la miraba, pero lo notaba todo. Cómo se estremecía con los golpes fuertes. Cómo le temblaban los dedos cerca del muslo cuando el vehículo pasaba por un bache. Cómo escudriñaba las salidas por instinto cada vez que pasaban una loma. Siempre estaba calculando la distancia que lo separaba de él. De la seguridad, de la huida. Finalmente,
Después de casi una hora, habló. No preguntas. ¿Preguntar qué? Dijo él. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? Beck la miró de reojo, luego volvió la vista al sendero. Supongo que me lo dirás si quieres. Ella lo estudió. Sus ojos eran penetrantes, no frágiles, no rotos, solo cautelosos, como los de alguien que había aprendido que el silencio era más seguro que la verdad. Entonces, por primera vez, le dijo, nací en un laboratorio, no soy natural, soy híbrida, una humana modificada genéticamente. Beck asintió lentamente. ¿Fuiste creada? Sí, dijo ella. Pero no te conservaron. Él no habló, solo esperó. La voz de Taz se convirtió en un susurro. Primero estudiaron, luego perdieron el interés. Dijo, no es útil, no es un arma, no es bonita. Suficiente, no estable. Los dedos de Beck se aferraron con fuerza al volante. Luego me vendieron a alguien que me volvió a vender. No lloró, no tembló. Lo contó como quien lo ha contado demasiadas veces en demasiados idiomas a hombres a los que no les importaba. Beck finalmente habló. Todavía te buscan. Ella asintió una vez. Siempre lo hacen. Hubo una pausa. Déjalos. Sus ojos volvieron a posarse en él. Siempre dices eso porque siempre es verdad. Bajó la mirada. Pero si vienen, te hieren o algo peor. Beck no se inmutó. No es tu problema. Lo es si me quedo. Su voz se suavizó. No quiero que te vayas. Ella se giró por completo, mirándolo por primera vez desde que salieron de la estación. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué te importa? Beck no respondió de inmediato. Simplemente dejó que el vehículo avanzara unos metros más antes de detenerlo por completo. El desierto a su alrededor vibraba en silencio. Se giró hacia ella, con la mandíbula apretada. Porque la primera vez que te vi, reconocí esa mirada. ¿Qué mirada? La que tenía después de mi última misión, cuando dejé de creer que merecía ser libre. Me quedé paralizada. ¿Viste eso en mí? Todavía lo veo. Tragó saliva con dificultad. Beck arrancó el motor de nuevo. No intento arreglarte, añadió. Solo quiero asegurarme de que nadie te vuelva a romper. Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Esa noche, acamparon cerca de las ruinas de piedra de una colonia terra abandonada, solo muros y fogatas medio enterrados bajo décadas de arena. Beck montó un refugio bajo, encendió una bolsa de calor y le dio a Ta un trozo de pan de ración en estofado de hidroot. Se sentó junto al resplandor, comiendo despacio. Sus ojos se posaron una vez en las estrellas, luego en la oscuridad tras las rocas. «Hay alguien ahí fuera», dijo en voz baja. Beck no preguntó cómo lo sabía. Él ya había visto lo mismo antes. Un tenue destello en la cresta lejana. Demasiado quieto para ser viento, demasiado nítido para ser casualidad. «Encontraron nuestro rastro», dijo. «2 de ellos, tal vez más». Ta se puso tensa. «Deberías dejarme». «No». Ella alzó la vista, ahora furiosa. «¿Por qué no?» Beck se puso de pie, cargando otra bala en su pistola. «Porque ya cometí el error de marcharme una vez en mi vida. No lo volveré a hacer». Ta también se puso de pie. Cruzó el espacio entre ellos en 3 pasos rápidos. «Deja de fingir que esto es tu problema», dijo con voz temblorosa. «No me conoces. No me debes nada. Estás arriesgando todo por alguien que tal vez ni siquiera sobreviva mañana». Él la miró a los ojos con firmeza, calma e inquebrantable expresión. «Entonces me aseguraré de que lo hagas». Un silencio sepulcral se instaló en el aire. Ella lo miró temblando, no de miedo, sino de furia, porque nadie le había dicho eso antes. Nadie lo había dicho en serio. Luego se giró, pero no muy lejos. Volvió a sentarse cerca del fuego, más cerca de él que antes. Lo suficientemente cerca como para que sus sombras se tocaran. Esa noche, ninguno de los dos durmió,
pero ninguno estuvo solo. Al amanecer, los rastreadores estaban más cerca. 2 hombres, humanos, armados. No sabían que Beck los había visto. Sin embargo, Taa permanecía cerca del borde de la cresta, con la manta bien envuelta sobre sus hombros. Su cabello plateado reflejaba la luz del amanecer como un halo de estrellas fugaces. Beck se puso a su lado. «Nos vamos», dijo. «¿A dónde?» «Un antiguo escondite en los cañones de la cresta. Los contrabandistas lo usaban antes de la guerra. Nadie lo ha tocado en años». Ella asintió. Él la observó. Los moretones en sus muñecas se desvanecían, sus ojos se veían más claros, su postura menos encorvada. «¿Estás bien?» Ella lo miró y, por primera vez desde que se conocieron, sonrió. Una sonrisa pequeña, real, frágil. «No», dijo, pero más segura que antes. Beck asintió levemente y juntos se dirigieron hacia el sendero del cañón. No corrían. Se dirigían hacia algo. El paso del cañón era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un vehículo pudiera pasar a gatas. Pero esta vez Beck no llevaba el vehículo. Llevaba el método antiguo. 2 pies, un caballo en silencio. Él permanecía al borde del sendero con la mochila en la mano mientras Ta miraba al animal como si fuera a morder. Llevaba varios minutos sin hablar. No desde que él dijo que tenían que adentrarse más en la zona salvaje. El escondite del contrabandista se encontraba oculto tras las agujas fantasmales, un laberinto dentado de rocas que podían reventar los neumáticos de los vehículos todoterreno y bloquear toda señal. «Solo el caballo puede llegar», le dijo. «Demasiado estrecho para las máquinas. Por eso es seguro». Ahora ella permanecía allí, envuelta en una capa polvorienta que él le había preparado. Su larga cabellera blanca y plateada recogida en una trenza tosca, sus ojos lo observaban como si intentara predecir el siguiente dolor. Beck no se movió hacia ella. Simplemente sostuvo la mochila y asintió una vez. «Ve delante», dijo. «Yo me sentaré detrás, pero no te tocaré a menos que sea necesario». Taí parpadeó. «¿Detrás de mí?» «Sí», dijo él. «O puedo caminar a tu lado si te sientes más seguro». Al principio no respondió. «¿Entonces para qué preguntas?» Beck se encogió de hombros levemente. «Porque te mereces la opción». Esas palabras crearon un silencio entre ellos. Ella volvió a mirar la silla de montar, luego al cielo. El sol brillaba con más fuerza, el calor matutino se elevaba y las ondas centelleaban sobre la piedra. No tenían tiempo para esperar, pero Beck esperó de todos modos. Finalmente, dio un paso al frente. «Yo monto, tú me sigues». Subió sin su ayuda. Lenta, torpe, pero obstinada. Se acomodó en la parte delantera de la silla y se envolvió las piernas con la capa. Beck subió, montó detrás de ella y mantuvo una distancia deliberada, con las manos solo sobre las riendas, bajas y alejadas de ella. Cabalgaron en silencio. Ya no en el silencio tenso, sino en el que escucha. A media mañana, el mundo a su alrededor había cambiado. Habían desaparecido las ruinas de metal retorcido y los viejos restos de la guerra. Ahora el terreno se abría a una vasta extensión de tierra anaranjada y abrasadora, con agujas de roca que se alzaban como dientes desde la tierra. El viento soplaba seco, cortante, con el aroma de tormentas lejanas. Ni pájaros, ni máquinas, solo el suave repiqueteo de los cascos sobre el polvo compacto. Se mantuvo rígida durante la primera hora. Cada vez que Beck se movía detrás de ella, sus hombros se tensaban. Él lo notó. Ajustó su asiento, inclinándose ligeramente hacia atrás para darle más espacio, dejando que su respiración se sincronizara con el ritmo del caballo. Lenta y pausada. Finalmente, se relajó, no de golpe, sino con pequeños gestos. Bajó las manos sobre el pomo de la silla, su respiración se suavizó, inclinó la cabeza como si contemplara el horizonte en lugar de planear su huida. «¿Creciste en un lugar como este?», preguntó Beck con dulzura. Ella asintió.
Lejos de aquí. Montañas, ríos fríos, pinos. El cielo parecía más grande. Lo echas de menos. Ta guardó silencio un instante. Entonces echo de menos la sensación. No el lugar. Él lo comprendió. Los lugares cambian. La sensación permanece. Hacia el mediodía. Llegaron a una meseta a la sombra de un acantilado partido. Beck aminoró el paso y se deslizó primero. Alzó la vista. Descansamos aquí, dijo antes de la ascensión. Ta no se movió de inmediato. Luego le entregó las riendas y desmontó con cuidado. No por debilidad, sino porque la última vez que había cabalgado detrás de alguien, la habían encadenado. Beck no dijo nada. Le dio la cantimplora y le dio la espalda cortésmente mientras ella bebía. Cuando se la devolvió, sus dedos se rozaron apenas un segundo. Él no reaccionó. Ella tampoco, pero algo quedó suspendido en el aire por un instante. El primer contacto que no era de supervivencia ni de necesidad. Se sentaron junto a las rocas. Beck sacó raciones de campaña y las colocó entre ellos. Ta tomó una, la olió y sonrió levemente. Huele fatal. Beck casi se echó a reír. Sabe peor. Ella sonrió. Esta vez sí, de verdad. Le cambió el rostro por completo. Nunca pensé que volvería a reír, dijo en voz baja. Entonces vamos adelantados, respondió. Después de comer, ella lo miró. En serio, sabes que todavía nos siguen. Beck asintió. He visto sus huellas. ¿Cuántas? 2. Las mismas de antes. ¿Crees que nos atraparán? Creo que lo intentarán. Ta se ajustó la capa. ¿Qué pasa si lo hacen? La voz de Beck bajó. Firme. Segura. Entonces me aseguraré de que estés a salvo. Ella lo estudió. Siempre dices cosas así. ¿Cómo qué? Como si ya hubieras perdido a alguien. Beck no se inmutó. Miró hacia la cresta, sus ojos buscando algo más allá de las rocas. Sí, dijo. Ta no preguntó quién. Solo esperó. Finalmente, continuó. La guerra se torció. Di la orden equivocada. Mi equipo murió, y también los civiles que debíamos proteger. Silencio. No creí merecer vivir después de eso. Así que me fui, vagué, intenté desaparecer. La miró hasta que te vi de pie en esa arena, con el aspecto que yo solía tener. No importaba si alguien te sacaba. Ta apartó la mirada rápidamente. Tenía un nudo en la garganta. No, susurró. Beck negó con la cabeza. Ahora sí. No volvió a hablar durante un buen rato, pero tampoco se apartó. Continuaron cabalgando al atardecer. El sendero se estrechó, serpenteando entre pinos muertos y rocas oxidadas. El sol se puso, proyectando largas sombras que cruzaban el camino como cicatrices. Beck mantuvo la voz baja. Si pasa algo, desmontaré. Quédate en el caballo. Cabalga con fuerza. Sigue el sendero hasta que se bifurque. Toma el camino de la derecha. Sigue recto hasta que veas una antena parabólica rota en un tejado. Esa es la cabaña. Nadie más sabe que está ahí. Ta se giró ligeramente. No vienes. Sí vendré, dijo él. Pero si no estoy justo detrás de ti, sigue adelante. Ella frunció el ceño. ¿Y si te caes? Él no respondió. Ella se giró aún más, con los ojos entrecerrados. Prometiste no morir. Lo hice, dijo Beck. Y lo decía en serio, pero yo, también prometí protegerte. Todd se giró, apretando con más fuerza el pomo de la silla. El viento cambió de dirección a su espalda. Un leve sonido. No eran cascos, no era viento. Motores, pero pequeños, ligeros, una moto. Se giró bruscamente. Alguien se acercaba. Beck no necesitó mirar. Ya lo sabía. Giró el caballo con fuerza, dirigiéndose hacia una estrecha grieta en la pared del cañón. Agárrate fuerte, dijo. Tomemos el camino de arriba. El caballo trepó la pendiente,
levantando polvo y piedras sueltas con los cascos. Ta se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos sobre el cuero. Tras ellos, se levantaban nubes de polvo. Nos vieron, jadeó. Lo sé. Volvió a mirar atrás. Dos figuras, una moto. Se acercaban. Beck detuvo el caballo de golpe bajo un saliente rocoso. El camino giraba bruscamente a la derecha y luego se adentraron en la maleza. Aquí nos separamos, dijo. Ta lo miró fijamente. No, verán el caballo. Yo me quedo. Guíalos. Tú atraviesa esa maleza 10 metros adentro. Hay un sendero que baja al valle, a las cabañas de abajo. No, repitió ella más alto. Dijiste que iríamos juntos. Iremos, dijo Beck. Pero primero necesito que estés a salvo. Su voz se quebró. No me iré sin ti. Tienes que ir. Negó con la cabeza, temblando. No lo entiendes. Yo. Se detuvo, se mordió el labio y apartó la mirada. Beck esperó, y entonces ella lo dijo. No quiero perderte. Él parpadeó una vez y le entregó las hojas. No dejaré que eso pase. Ella no las tomó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante y apoyó la frente en su sien. No fue un beso, no una súplica desesperada, solo un contacto silencioso y tembloroso. Confianza otorgada. No exigida. Beck cerró los ojos. Te encontraré, dijo. Finalmente tomó las riendas, se deslizó por el sendero trasero y desapareció entre la maleza. Beck se volvió hacia la estela de polvo y esperó solo, con la mano en el arma. No porque le gustara la violencia, sino porque algunas cosas merecían ser protegidas. Incluso si eso significaba volver a ser el arma. El aire del cañón se cargó de tensión. El viento aullaba entre las agujas de roca, levantando polvo que brillaba como ceniza. Abajo, un caballo solitario galopó y enmudeció. Beck permanecía de pie en la entrada de la cresta, con el arma desenfundada, la mirada fija en la curva del sendero donde aparecerían los dos deslizadores. Ya podía oírlos, los propulsores zumbaban, los motores aceleraban. Su corazón latía al ritmo del sonido. Respiró hondo y esperó. Cuando el primer deslizador apareció a la vista, levantando una nube de polvo a su alrededor, disparó. El rayo de plasma silbó en el aire y atravesó su flanco. El vehículo se ladeó bruscamente, estrellándose contra las rocas. Uno de los pilotos salió volando, dando vueltas violentamente, desapareciendo tras la piedra. El segundo piloto apagó los motores y se detuvo en seco. Rostro marcado por cicatrices. El mismo hombre de la arena, aún vivo, con esa sonrisa desgarradora y hambrienta. Deberías haberla vendido cuando tuviste la oportunidad, gritó. Ahora me la llevaré a ella y a lo que quede de ti. Beck no respondió. Se agachó tras una repisa de piedra, recargando con calma. El hombre disparó 2 ráfagas rápidas que chamuscaron la pared cerca de la cabeza de Beck. El viejo soldado que llevaba dentro despertó. Rodó hacia un lado, disparó 1, 2 veces. El segundo disparo alcanzó el hombro del hombre, haciéndolo girar, pero el hombre marcado seguía moviéndose, seguía acercándose. Beck se agachó, esperó, y luego se incorporó lo justo para apuntar, pero demasiado tarde. El bandido disparó, un destello iluminó el rostro, un dolor agudo le atravesó el costado. Se tambaleó contra la piedra. El olor a tela quemada y sangre lo golpeó de golpe. Se llevó una mano a la herida, apretando los dientes. El hombre rió, acercándose cojeando. Los héroes mueren primero, escupió. Siempre ha sido así. La visión de Beck se nubló por un instante. Aún así, alzó la pistola. Quizás, dijo en voz baja. Pero no voy a morir solo. Disparó. El proyectil impactó de lleno en el pecho del hombre. El cuerpo se estremeció, cayó al suelo con fuerza y no volvió a moverse. El silencio inundó el cañón. Beck se tambaleó y cayó de rodillas. La sangre,
oscura y lenta, empapaba su camisa. Respiró hondo, intentando no perder la conciencia. Necesitaba asegurarse de que Ta llegara a la cabaña. Necesitaba hacerlo. Beck, la voz se quebró entre el viento, suave, aterrada, real. Levantó la vista. Ta corría hacia él por el sendero de la cresta, con la capa ondeando tras ella. No debería haber estado allí, pero estaba. Maldita sea, susurró, con una sonrisa a medias, furioso consigo mismo por haber creído que se mantendría a salvo cuando le dijo que corriera. Ella lo alcanzó y se arrodilló a su lado, con las manos temblando. Lo prometiste, lloró. Dijiste que no ibas a morir, exhaló, tembloroso pero con una leve sonrisa. Aún no estoy muerto. Sus dedos presionaron la herida y él se estremeció. El dolor era agudo, intenso. Arrancó una tira de su capa y se la enrolló con fuerza alrededor de la cintura. Cada nudo le arrancaba un jadeo. Cada nudo decía algo sin palabras. Día, dijo él en voz baja. Regresaste. No abandono a quienes cumplen su palabra, respondió ella. Se quedaron allí, en medio de la tormenta de polvo y silencio, hasta que su respiración se estabilizó. Cuando intentó levantarse, ella lo sujetó del brazo. Casi volvió a caer. Entonces ella se agachó bajo su hombro, soportando su peso. Era más pequeña, más delgada, pero más fuerte que nadie que él hubiera conocido. Apóyate en mí, dijo. Vamos juntos. La subida se hizo eterna. Cada paso por la estrecha curva se sentía como una nueva prueba de voluntad. El cañón se extendía tras ellos, resplandeciendo rojo bajo el sol poniente. Las botas de Beck resbalaron 2 veces, pero Ta no lo soltó. Para cuando llegaron a la cima de la cresta, las estrellas ya se veían como finos puntos entre la bruma violeta. La cabaña los esperaba, oscura contra el cielo. La vieja antena parabólica seguía justo donde la recordaba. Ta lo ayudó a entrar. Se desplomó en la silla junto a la mesa, con el pecho agitado. Ella encendió la pequeña lámpara solar. Una luz cálida llenó la habitación. El polvo flotaba a su alrededor. Entre ellos como diminutas galaxias. Beck miró fijamente a